Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Asuntos Económicos explica sobre permisos y regulación de negocios en Aruba. Banserio tendrá calendario de eventos para celebrar el Día del Rey. Robo en Punda, en Curazao. Oso de anteojos se está comiendo animales de granjas en Colombia. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una entrevista que realizamos recientemente a la jefa del departamento de lo que tratan establecimientos de negocio del Departamento de Asuntos Económicos para poder abordar distintos temas importantes. Entre ellos no solamente todos los documentos que tienen que tener las personas que quieren, por ejemplo, establecer negocio en Aruba, pero también cuando ellos revocan los permisos o la importancia que es cuando una persona también ya se desinscribe para poder tener negocio. A secção de estabelecimento de negócio é parte do Ministério de Assuntos Econômicos. Nós trata a lei de estabelecimento de negócio. Essa aqui está para dar permisso na negócio na Aruba, que oferecer ou outro produto ou serviço a câmbio de pago. E também é importante para a Aruba, para o governo, ter informação de negócio que está registrado na Aruba, quanto negócio nós temos, quanto negócio nos dá permisso também. Mi trabalho depois também com nota somente que o permisso não é importante, mas também a registração. Registração, nosso departamento dá permisso para a companhia ou para a pessoa que o mestre aqui, mas a registração também toma lugar na Câmara de Comércio, então o negócio também se vai registrar. Banda de lei de estabelecimento de negócio também tem o manejo estabelecido para isso aqui. A lei estipula que hora e permisso, mas o manejo está dando que hora uma pessoa ou uma companhia também na remarque para permisso. Também tem outra regra não tem o manejo estipular a maneira e lugar de estabelecimento. Nós está dividir a pessoa não que também na remarque para permisso de pessoa local, sendo a pessoa entre outros nascida na Aruba ou com nacionalidade holandesa, ou uma pessoa com naturalizado holandês na Aruba, ou uma pessoa que está ajuda maior nascida na Aruba de nacionalidade holandesa, ou uma pessoa que está casada ou registrada com de grupo de pessoas na isso. Não está caibo local. Não turora não mestre de permisso de nós. Seguramente não para eenmanszaak. Isso não vai diretamente na Câmara de Comércio. E de duas categorias que nós temos, da categoria A. A pessoa não aqui, a pessoa não que está bem na remarca para permisso, mas não está cumpre com certo requisito. Não. Entre outros, nós temos um grupo de pessoas nacionalizadas holandês ou de outra nacionalidade de país europeu, italiano, francês, espanhol, com esse tem pelo menos 5 anos na Aruba e com um permisso de firma livre. Então, Verrechtswegen. E de duas categorias, outra pessoa não conhece para fora de Aruba, mas se não tem 10 anos na Aruba e com um permisso de firma livre. Então, está duas exigências. Esta categoria A não tem a remarca para um permisso, para não se complicar o requisito. Então, nós temos outra categoria, que é a categoria B, e se não naturalmente nota local, nem categoria A, ou uma pessoa que nota nem residencial na Aruba. E não, se nós temos certo requisito, um tique mais específico. Atualmente, nós temos bastante tempo que estamos com um projeto para cancelar o permisso de negócio com nota existente. Nós estamos tomando informação de Câmara de Comércio, então, para outro motivo, nota ativo mais. E para nós, a lei de nós também está ora negócio está nota ativo para mais que 3 lunas, e permisso por hora cancelar. Não solamente é permisso, arriba documento da conta, mas também que está ativamente basic é negócio.
Dus sim, nós também está cancelando a vergunning de persona of companhia que não está ativo. Se uma companhia ou uma pessoa quer fazer seu negócio, e também por fazer a petição para coisa aqui. Dus que men ja ori já não está será na negócio. Com nós peticionam também, hoje em dia nós temos basta nós desde 2020 nós peticionam agora assim via nosso sistema digital, arriba nosso website www.dac.aw. Nós temos o formulário digital, arriba, então por fazer a petição para todo tipo de permisso, tanto para estabelecer negócio novo ou para fazer cambio. Mas, em princípio, visa solamente eigenlijk para uma companhia nova, mas tem permisso, mas também, ora tem cambio, não? Cambio de maneira, se você cambio de adres, ou se você vai nombrar outra pessoa como diretor, que é uma directievergunning, ou se você cambia de atividade comercial. Pero também, ora você fazer a petição e o lugar de estabelecimento também é importante. Então, na onde você vai fazer. Ora que nós está tudo a petição, nós está tendo em conta com a ROPV, a Lei de Zonificação de Aruba, e essa aqui está vista também na onde por e não por de certa atividade não comercial. Por exemplo, tem atividade não comercial que não por vai na área residencial. Vooral se não está lastig of por triste tráfico na peligro. Naturalmente tem alguma atividade sim para vai na área residencial, porque a atividade na mais maneira administrativa, atividade na não está triste hopi movição comercial na área aí. Para finalizar, eu me quero trazer o seguinte ponto na adiante, nós está apoiando toda inversão na Aruba, pero me está aconselhando para todo inversionista, todo negociante novo e afastar-se para prometer busca informação. Escolher atividade comercial que você vai fazer, mas também na onde você vai fazer e se é possível. Decidir a forma legal que você vai fazer, se você vai fazer de uma forma de EMASAC, ou se você vai fazer de uma forma de uma companhia anônima, esse mesmo vai promover via notários. Busca informação também referente à atividade que você quer fazer, porque tem atividade que essa aqui está para estabelecer um negócio. Pero também tem negócio não como ser de outro permisso não também necessário, maneira restaurante ou water sport ou algo outro conforme outra lei não, então busca informação se mesmo de outro permisso não. E faz a petição na tempo para só ter em conta que o processo tem sua duração. Cambiando de tema, estuvimos en conversaciones con la CEO de la Oficina de Turismo de Aruba, la señora Ronela Cruz, para tratar distintos temas importantes, entre ellos, por ejemplo, lo que ha sido todas las prioridades que se le ha dado también al área de San Nicolás. Y no solamente hablamos al embellecimiento, por ejemplo, del área de parqueo y en el área de Baby Beach, pero también todo lo que vendrá para esta área de la isla en lugares como, por ejemplo, Roger Beach. Envolvida em diferente desenvolvimento de produto turístico. De compra sobre a roupa importante para nós queda upgrade e elevar o nível de nosso produto. Mais e mais ainda, mirando que você queda señalar se com mais nós pede visitante para pagar, mais crítico é a bira e nós mirar em cifras não referente ao valor que é a para sua vacação e para sua experiência na Aruba. Que, sem dúvida, nós queda presente em diferentes projetos estratégicos para nosso turismo. Bom para nossa comunidade e bom para os visitantes também. Como tal, nós está, em verdade, uma parte integral do Plano Maestro de Cerro Colorado. Pode ser que há diferentes projetos, nós vamos trabalhar por quarto de Baby Beach, tudo que está parte do espaço de parqueo, beautificação de diferente maneira e Rogers Beach está seguinte. Pois Rogers Beach, em verdade, está parte do plano integral aqui e nós também renovar e restaurar o que nós chamamos de facility area. Pero verdade, o gente tem um gazebo grande, onde o gente está uso de jet, e se ele está iniciando de hecho, ele está iniciando, me quer 20 de abril, nós o kick-off é aqui, pois tem algum semana, algum dia, então o trabalho tem uma duração de 90 dias, claro, sempre me se tem em conta que o portal vai tique mais. Mande manco esse também renovar também e restaurar o pier na Rogers Beach. Pois esse também é um projeto que vai iniciar, me quer semana entrante,
también, y también lo es parte de lo cual el público lo puede mirar y goza de ver pronto también. Y nos tienen den pipeline diferente otra conversación, entre otros con el Ministerio de Turismo también, den conversación andando, incluso con el hotel también respectivo, referente a iluminación. Na maneira que está bom para o meio ambiente também, pois está exemplo de tipo de conversação que está andando, para assim seguir melhorar, onde que tem mestre também em área aí não, respeitando, claro, su aspecto autêntico e sem convertir isso aqui em, por exemplo, Palm Beach. Nada contra isso, pero a área está toch diferente e nós que manter isso também assim aí. O projeto, por exemplo, está também parte de Anchor. Prometo a pinta essa aqui e acaba todo tem plano para pôr deck rondo de Anchor, pois tem plano que a Nicholas Business Association apresentar e iniciar e esse também, por exemplo, outro projeto que ainda está dentro pipeline. Sem dúvida também é tennis court não. Ata em verdade a invertido em tennis court aqui, em renovação de saque, restauração e agora aqui tem faceta de identificar operador de ESACI para por fazer abertura para por guardo usar para los visitantes, ¿no? Pero también para las comunidades. Y hablando de la Oficina de Turismo de Aruba y su iniciativa de Banserio, ellos han abierto la posibilidad para que aquellas personas o comerciantes de pronto que también van a tener actividades o algunos eventos en conmemoración con el próximo 27 de abril, Día del Rey, para que de esta manera se inscriban y puedan dar a conocer cuál va a ser el esquema de las actividades que tendremos este día en Aruba. El Día del Rey está cada vez más cerca. En el marco de esta importante celebración, Banserio invita a toda la comunidad a sumarse a una agenda llena de actividades que se estarán realizando a lo largo y ancho de la isla. El objetivo es reunir a residentes y visitantes en un ambiente festivo, resaltando la cultura, la música y el espíritu comunitario que caracterizan esta fecha tan especial. Para lograrlo, Banserio estará publicando un calendario actualizado con eventos, presentaciones y distintas actividades e iniciativas organizadas por la comunidad, desde actividades culturales y recreativas hasta encuentros familiares y propuestas gastronómicas. La invitación es a disfrutar este Día del Rey juntos en una jornada llena de alegría y tradición. Si formas parte de una organización, fundación o algún evento o actividad y deseas que seas incluido en esta agenda oficial, puedes enviar un mensaje privado con la siguiente información a través del Facebook de Banserio: nombre de la actividad o evento, ubicación, horario y datos de contacto. De esta manera, el evento podrá formar parte de la programación y llegar a un público más amplio. Banserio es una iniciativa de la Autoridad de Turismo que busca fortalecer la conexión con la comunidad, promover la participación activa y celebrar el Día del Rey de una forma organizada, inclusiva y memorable para todos. Empezamos nuestra ronda internacional con un ícono turístico de nuestra hermana isla de Curazao, donde recientemente fue violentado por atracadores. Según lo que indicaron, pues allí llegaron hasta Punda, uno de los lugares que es muy visitado por turistas, y allí robaron un local comercial. De hora de madrugada batin quiebro de negocio Peña, que queda de Punda. Mas el chornanga llega y acorta e rola querc cu Sker e abaixa a porta de glaça boa, drenta passina a horta de frente colônia que tem hopi valor, o lone não caro. Aparentemente estava mais que 2 pessoas que cometer hecho aqui. Depois de um acto, não abandona o sítio. No sítio estava em diferente câmera, é decir, lo tem imagem de tipo na quarta, pero aparentemente não estava em cara tapada. Não sabe que estava em câmera de cerca e bien preparado. Y seguimos con la falta de electricidad que se vive en muchos sectores en Venezuela. Hoy nos vamos al estado de Zulia, uno de los más grandes allí en Venezuela, en donde pues han sido muchas las horas en que los venezolanos han estado sin este suministro. Según lo que han indicado las autoridades, han trabajado fuertemente para poder restablecer la corriente.
A oscuras quedó la región zuliana tras esta interrupción del servicio eléctrico cerca de las 3 de la mañana de este viernes y que en algunos municipios y zonas de Maracaibo se prolongó durante más de 10 horas. En sectores donde progresivamente fue restituido, se presentaron continuas fluctuaciones, por lo que los ciudadanos calificaron como inestable el fluido eléctrico. No dormimos, no descansamos nada, no levantamos temprano a ir a trabajar y ¿cómo? Amanecida, toda trasnochada, demasiado, todo. Y en la hamaca, porque ajá, ¿cómo? Para uno poder, que le entre un poquito de aire a uno. Mal. Aquí como me ve, tengo más sueño y tuve que salir obligada porque tengo que hacer una diligencia, a verme con un doctor. Abrimos la ventana, tratar de que entrara así sea un poquito de brisa, porque ellos se fastidian demasiado. Un poco tormentosa, el calor y eso. El día no se detiene, uno tiene que continuar, trabajar y salir. Maravino señala que durante años han tenido que destinar parte de sus ingresos entre comprar protectores de voltaje y aparatos recargables para minimizar el impacto de las altas temperaturas, mientras padecen de los cortes eléctricos. Tengo un bombillo recargable, tengo dos ventiladorcitos recargables. Tengo un aparatito para internet recargable, todo eso. Porque ¿qué más? ¿Qué podemos hacer con lo que estamos viviendo? Esperando. La población espera que se concreten los trabajos anunciados en las líneas de transmisión y en Termozulia, que darían mayor estabilidad al servicio eléctrico. Y vamos ahora a las elecciones que se han desarrollado durante estos días en Perú, y no solamente decimos un día, sino que sabemos que ellos la convocatoria electoral también la pasaron para el siguiente día. Una de las candidatas es Keiko Fujimori, quien también se perfila para poder ir a la segunda vuelta electoral y de esta manera ver si ella va a dirigir este país. Desde su local de partido, la candidata presidencial Keiko Fujimori ofreció un pronunciamiento donde respondió a los ataques de Rafael López Aliaga, quien además hizo un llamado de insurgencia civil tras acusar a la OMPE de un presunto fraude. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. La líder de Fuerza Popular llamó a sus contendores políticos a actuar con madurez y responsabilidad hasta tener el resultado final de esta primera vuelta. Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política. No podemos generar más caos. No obstante, reveló que sus personeros defenderán los votos de Renovación Popular. Además, exigió investigaciones por el retraso en la llegada del material electoral en algunos distritos para, según dijo, garantizar un resultado transparente. Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la OMPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente. Más temprano, Keiko Fujimori recibió a Luis Galarreta, director, candidatos a la vicepresidencia de su plancha presidencial. Habitantes del área de Ginebra, esto es en Valle del Cauca, en Colombia, están muy preocupados por la presencia de un oso de anteojos que está circulando por algunas de las veredas y las granjas. Y lo peor es que, según lo que han indicado, se está comiendo los animales, venados, pero también caballos y demás. Están asustados. Estas son las imágenes. Habitantes del sector del Páramo Pan de Azúcar en Ginebra, Valle del Cauca, mantienen la alerta por la presencia desde hace varios meses de un oso de anteojos. Aseguran que el animal podría estar detrás de los ataques a animales de finca como vacas y caballos, que ya han dejado varias muertes y han aumentado la preocupación en la comunidad. Los campesinos no aguantan más y van a salir sacrificando el animal. Por favor, le rogamos a las entidades encargadas de este tema, como es CBC, Ministerio de Medio Ambiente, a cualquier autoridad que sea las que manejan este tema de este animal, a hacer presencia en esta zona
y no echar a todos estos campesinos al olvido que lo último que van a hacer ellos es sacrificar el animal. Los campesinos piden intervención de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente, buscando medidas que permitan proteger sus animales sin afectar al oso. Una de las principales recomendaciones es que cada una de las personas en sus diferentes comunidades y territorios hagan un cuidado adecuado y un manejo adecuado pues, de sus animales, manteniéndolos cerca a sus viviendas, no permitiendo que vayan a los bosques a consumir agua ni a permanecer ahí. Desde las autoridades ambientales insisten en que el oso andino es una especie clave para el equilibrio del ecosistema y explican que estos episodios responderían a la búsqueda de alimento. Por ello, reiteran el llamado a evitar cualquier tipo de agresión y adoptar medidas de prevención. Entre tanto, en Ecuador, el cuerpo sin vida de un extranjero de origen estadounidense fue encontrado en las últimas horas. Él ya se había reportado como desaparecido y lamentablemente fue encontrado sin vida. Luego de 5 días de intensa búsqueda, el ciudadano estadounidense Gregory Krupa fue hallado sin vida este miércoles en el Parque Metropolitano de Quito. El cuerpo fue localizado a las 10 de la mañana en el sector de una cascada artificial de agua residual en la entrada al sendero La Penitente, una zona de difícil acceso. Según los rescatistas, el cadáver estaba en el fondo de un precipicio. Lo que tenemos conocimiento es que pudo haber sufrido algún tipo de accidente en donde se precipitó en la quebrada y por ese motivo se le procede a encontrar el día de hoy. Él se encontró debajo de un árbol, que es lo que hacía presión. Se enganchó a un árbol y eso es lo que le tenía ahí estancado y no podía salir. Krupa había sido reportado como desaparecido el jueves 9 de abril en el sector de Bellavista, al norte de la capital. El relato de los equipos de búsqueda coincide con lo señalado previamente por la familia, que indicó que Greg, como lo llamaban, había sufrido una caída en la cascada. Y seguramente vamos a hacer una ceremonia pública para que venga gente de Ecuador y de fuera, porque Gregory era una persona que tocó la vida de mucha gente, tejió comunidades aquí y afuera, contribuyó mucho al desarrollo de Ecuador. En las labores de búsqueda participaron 300 voluntarios durante los últimos días. Tras el hallazgo, personal de criminalística continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Seguridad cuando uno monta bicicleta. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com Seitar vou por regla tuco digital. Sério? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim da para den rei mas. Mi serviço não de Seitar regla fóricas. Paga boa cuenta, o pay data way. Paga online, online banking. Regla serviço, com Seitar WhatsApp. Regla mais coisas, Seitar kiosk. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera. Agora tem mi barrio limpi. Kumanan, a sério, diz bom vibra. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchas personas les encanta hacer deportes al aire libre, por ejemplo, caminar, trotar, correr, o hay otras personas que también les gusta montar bicicleta. Sin embargo, es muy importante que tengan todos los utensilios especiales de protección. Importante el casco, porque esto podría evitar también cualquier situación si tienen un accidente. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cada año en Estados Unidos cerca de 1,000 ciclistas mueren en accidentes que involucran un automóvil y se estima que otros 120,000 son llevados a la sala de emergencia tras herirse mientras montaban su bicicleta, y muchas de estas lesiones son en la cabeza. Esas lesiones en la cabeza ocurren porque no tienen la protección de un casco, y cuando digo que no tienen la protección es porque no están usando uno o tienen puesto uno no apropiado o está colocado de manera incorrecta. Rich O'Brien es el director ejecutivo de TIC, Consejo de las Américas, una asociación de comercio que prueba, inspecciona y certifica productos para las empresas. Él indica que los cascos que más proporcionan protección son aquellos que cumplen con todos los requisitos de seguridad del consumidor en Estados Unidos, así que busque la etiqueta dentro del casco, que especifique que ha sido probado y certificado. Después, fíjese que no esté comprando una imitación. La forma de hacer eso es comprarlo en un establecimiento reconocido. Recomiendo ir a una tienda de bicicletas y ahí comprar el casco. Si bien O'Brien también dice que comprarlo en línea de un establecimiento confiable también funciona, agrega que ir a la tienda le permitirá probarse el casco y el personal ahí le podrá ayudar con el que le quede mejor. Y finalmente, cuando usted usa un casco, asegúrese de colocarlo con la correa ajustada. Si no le queda bien o no cumple con los requisitos de seguridad, es más alta la probabilidad de que una lesión sea más severa de lo que sería con el casco apropiado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Les queremos agradecer como siempre a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.